Bienvenido a la cápsula que hemos denominado Flujo de electrones y corriente eléctrica. El objetivo de la presente cápsula justamente es complementar el material de estudio y responder a una pregunta que nos hemos venido haciendo desde hace un rato, que justamente tiene que ver con cómo se genera la corriente eléctrica. Para explicar esto vamos a partir un poquito a contramano, un poquito a la inversa, desde lo que ya sabemos. Y lo que sabemos es que hay dos tipos de carga: cargas positivas y cargas negativas. Estas cargas interactúan entre ellas con una cierta fuerza que regula su comportamiento básicamente de acuerdo a su polaridad. Y para ello tenemos que, cuando tenemos dos cargas de signo distinto, entre ellos aparece una fuerza de interacción, que para este caso es una fuerza de atracción. Y cuando tenemos cargas de igual signo, aparece entre ellas una fuerza de interacción, que para este caso es una FR o una fuerza de repulsión. En este caso tenemos dos cargas negativas que, si las tratamos de acercar, ellas se van a repeler. Y la misma situación se da para el hecho de tener dos cargas, o la situación de tener dos cargas positivas. Este simple comportamiento es el fundamento básico de toda la teoría electrostática, que ha sido aplicada en distintos contextos. Uno de ellos es el amor. ¿Quién no ha escuchado por ahí que polos distintos se atraen y polos iguales se repelen? Esta fuerza incluso nosotros podríamos cuantificarla, diciendo que la fuerza de interacción, que puede ser de atracción o de repulsión, es directamente proporcional a las cargas K y K' e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Todo esto evaluado por una constante, que es la constante de proporcionalidad de Coulomb. Entonces, sabido esto, volvemos al inicio y tenemos otra pregunta: ¿de dónde sacamos las cargas? Podemos responder a esto de la siguiente forma. Un buen lugar para analizar las cargas es un conductor. Si yo quisiera contar autos, probablemente me iría a un estacionamiento. Bueno, eso no es un buen lugar dado el ejercicio. Si quisiera contar autos de manera dinámica, me iría a una autopista. Si quisiera contar peces y no pescados, me iría a un río. Si quisiera contar cargas, me iría a un conductor. Entonces, ¿qué conductores conocemos? Básicamente, la mayoría conoce los cables de cobre. El cobre, su símbolo en la tabla periódica es Cu y su número atómico es 29. Otro muy buen conductor es el oro y otro muy buen conductor es la plata. Si analizamos el cobre, por ser el ejemplo más conocido, y miramos su número atómico 29, tenemos un núcleo de cobre con 29 protones y neutrones con sus cargas positivas y neutras respectivamente, y luego tenemos las órbitas, que tenemos una órbita, dos órbitas, vamos a dibujar otra órbita y otra órbita. ¿Qué sucede en estas órbitas? Que hay 29 electrones, para que el átomo sea un átomo neutro, distribuidos de acuerdo a la composición interna en todas las órbitas. Pero si analizamos la última órbita, la capa externa o la envoltura, encontramos que en los muy buenos conductores tenemos solo un electrón. Este electrón se encuentra solo en el último anillo, o en la envoltura o en la capa externa del electrón, y además a una distancia mayor que los demás. Por lo tanto, este electrón se encuentra disponible para participar de otras reacciones o otros enlaces. Esta es la característica común entre el cobre, el oro y la plata, y en general entre todos los buenos conductores. El oro, cuyo número atómico es 79, y la plata, cuyo número atómico es 47, tienen exactamente la misma característica. Todos tienen solo un electrón en la última capa que está dispuesto a participar en el proceso de conducción. Y recordemos que la conductancia propia del proceso de conducción es igual a 1 partido por la resistencia. O sea, la conductancia es inversamente proporcional a la resistencia.
Sabido esto, se nos viene otra pregunta. ¿Cómo se desarrolla el proceso de conducción? Para responder a la pregunta anterior, lo que tenemos que hacer es pensar en un conductor de cobre, para seguir con la idea que ya veníamos trabajando. Entonces dibujamos algo así como un conductor de cobre en este sector, ¿cierto? Que para el caso de nuestro análisis va a ser un trozo de alambre que contiene en su interior un montón de electrones, ¿cierto?, asociados a algún átomo de cobre. Este trozo es un trozo de conductor de cable de metal en estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay exactamente la misma cantidad de electrones que de protones. Recuerden que según la tabla periódica el símbolo del cobre es Cu29, o sea, Cu, cuprum, y 29 su número atómico. Entonces tenemos 29 electrones y 29 protones. 29 electrones orbitando el núcleo y en el núcleo 29 protones y una cantidad similar de neutrones. Me parece que son 34 o 36 neutrones, pero no nos vamos a referir a ellos porque no inciden en este análisis. Ahora, si nos concentramos en cada átomo de cobre y analizamos su última capa o capa de valencia, tenemos que en ella se encuentra solo un electrón, que son estos que están acá. Y esos electrones estaban, como ya sabíamos, dispuestos a participar de algún enlace o alguna reacción química. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar una batería a este cable para energizarlo y generar una diferencia del potencial. Entonces nosotros conectamos una batería en este sector y en este otro sector hacemos lo mismo. Conectamos nuestra batería, ¿cierto? Y tenemos que esta batería impone una diferencia del potencial al conductor. Esto en realidad se representa de esta forma. Tenemos en este sector una patita larga que va a conectar al alambre que representa nuestro polo positivo y una patita cortita que va conectada al alambre y que representa nuestro polo negativo. ¿Qué sucede en este caso? Cuando conectamos la batería, la carga positiva atrae a los electrones que tienen carga negativa, dejando el extremo izquierdo del conductor con una carga neta positiva que se empieza a trasladar poco a poco con esta forma, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Que llegado a este punto, la batería liberará paulatinamente un electrón que comenzará a viajar por el alambre conductor, producto de esta depresión que se ha producido en el sector del cable. Cada electrón con una carga negativa, ¿cierto?, generando un movimiento que en este caso sería antihorario y que se denomina flujo electrónico. Flujo Fe va a ser para nosotros flujo electrónico. Este movimiento, que en teoría debería limitarse cuando el conductor nuevamente adquiriera una carga neutra, no se detiene simplemente porque el voltaje que impone la batería establece una diferencia del potencial eléctrico, una pendiente eléctrica. De cierto modo, al igual que en ejemplos anteriores, eleva la energía potencial del circuito, generando que el flujo electrónico no se detenga y sea continuo. Una vez que este flujo de electrones está en movimiento, nos surge una nueva pregunta: ¿cómo se transforma el flujo de electrones en corriente eléctrica? Y otra más: ¿cómo medimos o asignamos un valor a todo este ciclo de movimiento de carga, digamos? ¿Cómo podemos dar una magnitud o cómo podemos dimensionar la corriente que circula por este conductor? Bueno, retomando el ejemplo de los autos y los peces, lo que hacemos es poner una barrera en este sector y hacer cuenta que esta barrera fuera un puente y pararnos sobre esta barrera a contar cada uno de los electrones que pasan por esta restricción que hemos puesto en un tiempo determinado. Entonces tenemos que la corriente eléctrica I
no es otra cosa que la cantidad de carga negativa que pasa en un tiempo determinado. El tiempo para nosotros en este caso será un segundo. Entonces podemos definir que la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en la unidad de tiempo determinada, para este caso el segundo. La unidad de medida de la corriente es el ampere, ¿cierto? Y el ampere no es otra cosa que un columbio partido por segundo. O sea, mide la cantidad de carga que pasa en un conductor determinado. ¿Y qué es lo que representa esta medición? Representa simplemente el flujo de electrones a través de este conductor. Con esto hemos complementado el material de estudio y respondido a la pregunta inicial: ¿cómo se genera la corriente? ¿Lo recuerdan? Ahora, teniendo esto en mente, podemos abordar otro tema esencial, que tiene que ver con el sentido real de la corriente y con el sentido que por convención se ha tomado o el sentido convencional de la corriente.